Bueno, entonces continuemos con la parte de reparación. ¿Sí? ¿La reconocen? ¿Saben de qué es esa computadora que tenemos ahí? ¿La vieron alguna vez? Esta computadora es de Rover. Rover, línea vieja. Tienen varios problemas, hay varios Rover todavía dando vueltas. ¿Sí? Y esta computadora, bueno, tiene una ficha de 36 terminales solamente. Se llama MEMS, sistema MEMS, MEMS. Y acá tiene el map incorporado. Se le hacen dos cosas a esta máquina, sobre todo. Es algo viejo, pero bueno, vamos a ir viendo de computadoras de los primeros sistemas hasta los últimos, ¿sí? Pero bueno, como justo llegó, es una computadora que pues, suele tener dos problemas. Uno, que quede inmovilizado. Y casi todo el mundo termina por sacarle el sistema inmovilizador. Mientras yo voy hablando, la voy a ir abriendo, ¿sí? Eh, Originalmente, este auto venía con dos controles remotos, ¿sí? Que no estaban en la llave es convencional, pero el telemando, ¿qué tal, Rafael? Pero el telemando, ¿sí? Eh, que es original, se rompía. O sea, se rompía el primero, se rompía el segundo, imagínense, son autos de la época del 90, del 2000, y lo que se elige es desbloquearla, desinmovilizarla. Cuando un rover 416, 420, 414, ¿sí? Se inmoviliza, eh, se elige hacer la desinmovilización. Aparte no gira ni el motor de arranque. Esa es una de las cosas que tienen estas computadoras. Esta computadora ya estuvo acá hace unos días por un segundo problema. Yo les voy a enseñar hoy a desinmovilizarla para hacer la prueba en banco. Esta ya está desinmovilizada, vamos a ver, tenemos que probarla. Tienen que yo la tuve que pegar. Y a ver, tenemos un segundo problema que es que el auto no arranca porque no hay pulso de inyección o el pulso de inyección es muy chico. ¿Sí? Y es debido justamente al sensor MAP que tiene incorporado, que deja de funcionar. Entonces lo que se hizo en esta máquina fue hacer un reemplazo de ese sensor. No hay original, ¿sí? El original no existe, pero hay un reemplazo que yo en una época había traído de afuera, creo que de Estados Unidos o de Inglaterra, no me acuerdo. Traje un lote de 30 maps y a este se le colocó el último que me quedaba. Esto que está acá es el map de reemplazo. ¿Sí? A ver si encuentro, si tengo a mano el map original. Este es el map original. ¿Sí? Esto va soldado con 3 pines. Perdón, no te había leído, Mauricio. Mauricio, lo que se usa para pegar las computadoras, ¿sí? Volverlas a sellar, es silicona neutra. ¿Qué es esto? Silicona neutra es, por ejemplo, esto, que es un sellador. Silca, pero tiene que ser neutro. Sellador de silicono, universal, eh, curado neutro. ¿Sí? ¿Por qué? Neutro. Porque las que son tipo Fastix, que tienen un olor como si fuera a vinagre, avinagrado, eh, son ácidos y producen corrosión. Ahí está. Entonces tiene que ser neutra. Cualquiera silicona, esa es transparente, es simplemente para volverla a sellar y que no les ingrese agua si están en el vano motor. Como es el caso puntual de esta computadora. Bueno,
El map es este, tiene 3 patas, como los map externos, ¿sí? Que tienen la mayoría de los sistemas. Map interno hay varias computadoras que lo traen. El Golf 1.8, el Golf 2 litros. Algunos Peugeot viejos también, con computadoras, creo que la 5.1, la 3.1. Varios vehículos venían con map interno. Sí, pero como hay fallas que se originan por un problema de la manguera de vacío, ¿sí? Porque esto de acá, de esta salida, va la manguerita de acople acá, va el canito que tenemos aquí, y de aquí va a ir el múltiple de admisión, ¿sí? Para censar el vacío. MAP es Manifold Absolute Pressure, sensor de presión absoluta del múltiple de admisión. Y va a ser necesario, bueno, si se pincha la manguerita queda con un exceso de consumo, porque esto trabaja de la siguiente forma. El MAP está diseñado, ¿sí? Tiene una parte electrónica y un cerámico que trabaja en un puente de Wheaton. Un puente de Wheaton son 3 resistencias fijas y una resistencia variable que es provocada por la deformación de un cristal, ¿sí? Un piezoeléctrico, que genera un cambio de resistencia al ser sometido a diferentes condiciones, en este caso de vacío. Por lo tanto, en ese puente de Wheaton lo que se genera es un cambio de voltaje. Si yo doy un voltaje y si cambia una resistencia, cambia el voltaje y es lo que vamos a obtener a través de un circuito electrónico en la salida de uno de estos terminales. El sensor es alimentado con 5 voltios que sale de la computadora, tiene masa y después tiene la señal. La señal es un voltaje variable. ¿Sí? ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo estás? La señal es un voltaje variable. ¿Sí? Donde en contacto, o sea que tenemos presión atmosférica dentro del múltiple y fuera del múltiple de admisión, generan estos sensores unos... Correcto, eso es lo que estamos viendo justo, Henry. Tenemos 5 voltios a presión atmosférica, casi 5 voltios, 4,8 en algunos casos, cerca de 5. Normalmente los fabricantes lo que intentan hacer es que los señales de los sensores nunca llegan a 0 volt y nunca lleguen a 5 para poder discriminar, saber, diferenciar si el sensor está en corto un positivo, ¿sí? O está en corto masa. Entonces, por ahí el valor mínimo que puede dar un sensor es 200 milivoltios, porque valores menores a 200 milivoltios indicarían un cortocircuito masa. Y no superiores a 4,8 voltios, porque si fuera superior a 4,8 voltios, indicarían un cortocircuito positivo. Entonces, generalmente el rango arranca un poco más abajo de 5 voltios. Este sensor como respuesta no se consigue, ¿no? La falla de esta computadora es que cuando vos vas a medir, vos lo que vas a hacer es buscar el esquema eléctrico, darle masa y alimentación a la computadora y verificar de los 3 pines que vienen soldados. Uy, esto lo voy a tener que abrir. Esta va a ser difícil, esta parte. A ver si podemos sacarla. Igual el sellador por suerte, es mucho más suave que el sellador original, porque el original es terrible, es uno gris. A ver si puedo separarlo. El MAP es uno de los que más modifica el ancho de pulso, ¿sí? Junto con el sensor de temperatura de agua. Entonces, cuando vos tenés un auto que no tiene un pulso muy chico o muy grande, lo primero que se ven son las señales de estos sensores. En este caso, como el MAP está interno, se revisa y ahora les quiero mostrar cómo es que se revisa. Es igual como en el caso del MAP externo, ¿no? Tengan mucho cuidado cuando palanquean para poder despegar la computadora, ¿sí? Que no vayan a dañar el circuito electrónico. Bueno, una vez abierta la computadora de inyección, vemos la ubicación de la manguerita y en esa línea más o menos vamos a encontrar, en el circuito,
tres pines. Esos tres pines vos tenés que tener, cuando le des masa y alimentación a la EQ, vas a tener que tener 0 volts, 5 y 5. 0 voltios porque vas a medir con el tester, con el negativo del tester, el cable negro, lo vas a poner a masa. A masa de la fuente que vayas a utilizar. Yo, por ejemplo, acá en el laboratorio usamos esta fuente, ¿sí? Una fuente que te da la posibilidad de ver la corriente de consumo, ahora porque está conectada al banco Full Pro, ¿sí? Y el voltaje que le pongas. Yo le pongo un poco más porque los cables del Full Pro son muy finitos y provocan una caída de tensión, donde le llega a la computadora 13 voltios, ¿sí? Incluso creo que mi fuente está descalibrada. Si mido con un tester tengo menos, así que no le vamos a echar a la gente de Full Pro la culpa, ¿sí? Del cambio de voltaje. Entonces, yo pongo el negativo del tester a masa y pruebo entre los tres pines que veo acá, donde por lo menos uno va a ser 0 volt y dos van a ser 5. Le hago uno 5 y el otro 4,8, que sería el cable de señal. Lo normal, acuérdense que esto es lo que está soldado del otro lado, ¿sí? O sea, yo tengo esto, estos tres pines son los que irían acá. Cuando voy a medir, me encuentro que tengo 0 voltios, un valor muy bajo, 200 milivoltios, y 5 voltios. O sea, está la alimentación, está la masa, pero la señal está planchada. Es la falla común. A veces lo que sucede es que una contraexplosión en el múltiple de admisión, por un problema de bujías, ¿sí? O puesta a punto, de la distribución, que es rara, más que nada sería un problema de bujías o de cable de bujía, se produce una contraexplosión en el múltiple de admisión. También puede ser un problema de válvulas de motor. Y entra mucha presión, ¿sí? Esa presión de explosión entra por aquí y termina dañando el cristal. El cristal queda deformado y por lo tanto queda marcando una condición irreal, que son esos 200 milivolts, donde en presión atmosférica debería haber casi 5 voltios. Bien, vamos bien hasta ahí. Muy bien. Entonces, como este sensor no se consigue, o sea, si yo lo desueldo, esto viene, fíjate que tiene 4 patitas que van acá. Vienen con una silicona, no es un barniz, sino es como una silicona de goma, ¿sí? Esto. Así que bueno, primero lo que voy a hacer es empujar con un destornillador para abajo, para sacar primero esto, y después, cuando vaya a desoldar estas máquinas, conviene rasparlo, donde va justamente, mira, ahí se salió, conviene rasparlo para sacarle la silicona, ¿no? Donde yo voy a tener que aplicar el soldador. Bien, bien, no hace falta que esté desbloqueada para hacer esa prueba, pero como yo les dije que le iba a explicar cómo se hace el desbloqueo, esto es a través de esta memoria que tengo acá, es una 93C46. También voy a tener que raspar bien para sacar la silicona y desoldarla, ponerla en un programador con su correspondiente adaptador, puede ser el GQ, puede ser el TL866, vamos a ver programaciones, cualquiera de estos, el Mini Pro o el GQ4X4, son los dos que son económicos dentro de todo. El GQ está cerca de $100 en otros países, acá en Argentina sale más caro. Y el Mini Pro, si lo miramos en internet, en eBay, creo que hay hasta por $30. Son muy baratos. Y bueno, por lo tanto lo podemos incluir en nuestro laboratorio para hacer después, más adelante, lo que son desinmovilizaciones, virginizaciones, clonaciones, revisión de computadoras donde se haya corrompido el archivo, ¿sí? Y haya que ponerle otro archivo. En este caso lo que se hace es sacar la memoria, se desuelda, se pone en un zocalito, que el zócalo hay varios. Aquí, por ejemplo, tengo dos. Esto es para memorias grandes, peso 44.
Y acá tengo el adaptador SOIC 8, se llama 8 porque tiene 8 patitas, que es el que se usa para esta memoria. ¿Sí? De estas computadoras existían dos tipos de encapsulado. Encapsulado de los componentes es la forma física que tiene. Fíjense que estos componentes, casi la mayoría que están acá, tienen el componente del mismo lado de donde se suelda. Si miro esta resistencia grandota que está acá, miro y tengo que las patitas pasan del otro lado, como el caso del map. ¿Sí? Acá hay una pata y acá está la otra. Los componentes que se montan del mismo lado de donde se sueldan se llaman componentes SMD, Surface Mounted Device, o sea, dispositivo o componente de montaje superficial, significa eso, SMD. Y la tecnología de soldado de esta forma se llama SMT, Surface Mounted Technology, ¿sí? Tecnología de montaje superficial. Así que cuando me pidan un componente determinado, por ejemplo, este es una memoria 93C46 en encapsulado SOIC 8 SMD. SOIC, SOIC, es Small Online Integrated Circuit, circuito integrado de pequeño tamaño. Entonces, a este componente se lo llama SOIC 8, al adaptador que yo tengo que poner en el programador se lo llama SOIC 8, porque en este caso puntual, como viene para las memorias grandes, viejas, que serán de montaje no superficial, lo voy a poner ahí y acá arriba a presión va a ir el componente. Yo tiro para abajo, pongo el componente ahí, ¿sí? El 1 del componente, el pin número 1, va a apuntar a la palanquita. Y después con un software que viene con el programador, yo puedo leer este archivo, de esto lo vamos a hacer en alguna clase dentro de poco, puedo leer el contenido guardarlo, es muy difícil entender lo que dice adentro, pero sí tengo la información de esta memoria, y en esta memoria está el dato de emparejamiento del inmovilizador. O sea, el inmovilizador, perfecto, Manu. Si yo la quiero desbloquear, bueno, lo que tengo que hacer es hacer que la memoria esta salte digamos, hay dos maneras de desinmovilizarla. Que digamos que muchas veces, hay muchas maneras de desinmovilizar una EQ, ¿sí? Depende de qué EQ sea el procedimiento que se va a aplicar, pero digamos que en cuanto al funcionamiento del inmovilizador tenemos dos referencias. Una es que algunas computadoras cuando son 0 kilómetros, cuando las compras 0 kilómetros y la pones en el auto, y está desconectado los cables que vienen de la cajita de inmovilizador o la central de inmovilizador, que en realidad puede ser una unidad de control aparte, puede ser la fusilera electrónica, puede ser el tablero, puede ser un módulo de control de carrocería, o sea, la función inmovilizador puede estar dispuesta en otra unidad de control o de ser dedicada, una cajita de inmovilizador específica, como es en el caso de este sistema. Entonces, yo tengo, o sea, el ingeniero que desarrolló, o mejor dicho, las personas que hicieron ingeniería inversa, que lo que hicieron fue buscar la manera de que este sistema vuelva a estar virgen. Lo que le cargan es un archivo de una computadora a 0 kilómetros. Entonces, como esas computadoras permiten el arranque de motor cuando son 0 kilómetros, se le pone un archivo de una computadora a 0 kilómetros y listo. Porque acuérdense, por ejemplo, lo más fácil es Renault y Fiat, donde vos compras una computadora a cero, supongamos porque se rompió la computadora, no tiene reparación, está muy dañada, y el dueño del vehículo decidió comprar una nueva. La coloco en el auto y lo que va a pasar es que la central de inmovilizador, al ser alimentada, al poner contacto junto con la computadora de inyección, va a reconocer la llave. Si la llave es correcta, va a reconocer a la EQ, y si la EQ no tiene ningún código,
¿sí? Si no está emparejada con ese sistema inmovilizador, le manda 1. En este caso, ese código de emparejamiento se graba en la memoria. Entonces, esa computadora ya quedó emparejada para ese auto, ¿sí? O sea, en caso de Fiat y Renault, sin intervención de ningún escáner ni ningún aparato de servicio, queda automáticamente emparejado solamente al poner contacto. Si yo quiero que el sistema inmovilizador no quede funcional, o sea, deshabilitarlo y pongo una computadora a 0 kilómetros, en ese caso solamente tengo que desconectar el cable, que en este caso es el pin número 13, ¿sí? Que los números de pin de esta computadora lo van a ver acá, ven que ahí dice, esperen que yo estoy al revés acá, ahí dice 36, 13, sí, no sé si se llega a ver, ahí bueno, la cámara no ayuda mucho, que digamos, pero ahí dice 13, ¿sí? 13 y 36. No, no me ayuda la cámara y no me ayuda a ver todo al revés. Ahí, ahí están los numeritos. Entonces, fíjense que el 13 está cortado aquí, ¿sí? Ahí está cortado, porque está desinmovilizado ya. ¿Para qué? Para que en vez de cortar el cable en la instalación, corte dentro de la compu y ya está desinmovilizado. Entonces, se graba un archivo de una computadora virgen, en el caso que cuando es virgen la computadora permite el arranque de motor, pero hay muchas computadoras hoy en día, todas, donde cuando la computadora a 0 kilómetros tampoco permite el arranque de motor, vienen prebloqueadas. Entonces, en ese caso, lo que se hace es modificar, ¿sí? el programa de funcionamiento, ya que digamos que hay rutinas, desde que pones contacto hay muchas rutinas, hay una rutina donde el micro va reconociendo los componentes, ¿sí? Y va haciendo un autochequeo interno. Si encuentra algún defecto, bueno, puede aparecer un código de falla o no permitir directamente el funcionamiento. En este caso, el micro es programable, ¿sí? Tiene una ventanita que acá no se ve, o puede ser que esta no la tenga en realidad, es muy probable. Algunos de estos tienen una ventanita porque se puede borrar con ultravioleta, así que mucho cuidado con la exposición al sol de muchas de estas unidades de control, las primeras, que había memorias donde vos veías una ventanita, donde veías el cristal, en realidad lo que veías es la placa de silicio donde están guardadas silicio, cuarzo, no sé qué material es, disculpen, donde está justamente tallada la parte del microprocesador propiamente dicho, eso se hace con láser, o la memoria interna. Entonces, si yo tengo que hacer arrancar un vehículo cuya computadora la pongo 0 kilómetros, ¿sí? Pero 0 kilómetros no permite el arranque de motor, y no quiero, o el cliente no quiere, no yo, que el sistema inmovilizador siga funcionando porque pierde las llaves eh, muy seguido o ya ha tenido muchos problemas con el sistema inmovilizador y lo quiere sacar. Entonces, en ese caso puntual, eh, lo que hay que hacer es ponerle un programa, a veces a la memoria esta, que es una memoria secundaria. Esta memoria se llama serial porque se transmiten, o sea, esto está comunicado con el microprocesador. El micro, cuando vos pones contacto, se alimenta, espera la conexión del inmovilizador. El inmovilizador está pidiendo un código, tiene que dialogar con la memoria, pedirle de un sector, ¿sí? Imagínense que la memoria tiene casilleros y en cada casillero hay un dato. Y el código de emparejamiento es una serie de datos, una serie de casilleros que se lo tiene que entregar, ¿sí? A través de una comunicación digital a la central de inmovilizador que está externa, que sería por el pin número 13 en este caso. La central de inmovilizador recibe esos datos, su microprocesador, y lo compara con su memoria, que puede ser también una memoria similar a esta, o una memoria interna del mismo microprocesador. Si el dato que está recibiendo de la EQ es igual al dato que tiene almacenado en su memoria, quiere decir que la computadora es del auto, y recién ahí, por los mismos cables de comunicación, al micro le va a llegar una orden de desbloqueo, ¿sí? Permiso para el arranque. Si está cortado, no se comunica. Está, en este caso, porque está desinmovilizada.
Entonces, por más que el microprocesador de la central de inmovilizador quiera hacer todo esto, de preguntar por el código y todo eso, nunca va a llegar acá, porque la misma computadora al poner contacto tiene esta memoria que le está diciendo arrancar el motor directamente, no esperes la señal de desbloqueo. ¿Se entiende ahí? Ahí, Mauricio, estás preguntando si en las EQUs nuevas tenés que grabar las llaves con eso se inmoviliza. ¿Lo inmovilizás? No, inmovilizar es bloquear. O sea, lo que se haría es desinmovilizar. En computadoras nuevas, muchas no hay un proceso de desbloqueo. Y si vos querés desbloquearla, no hay forma. Tenés que programar llaves o verificar cuál es el problema por el cual está bloqueado el sistema. Si yo tengo que probarlo en banco de pruebas, voy a necesitar, ¿sí? Lo que voy a necesitar es directamente eh, traer la caja inmovilizador o la unidad de control que tenga la función inmovilizador, la antena y la llave. O sea, con todo eso aquí, yo puedo conectar todo, poner la llave en la antena, darle contacto, o sea, que aparezca la alimentación a la EQ de motor y a la central de inmovilizador, y con eso que haga el proceso automáticamente. Entonces yo puedo desbloquear al sistema en el banco de pruebas con los mismos componentes que tiene el vehículo. ¿Sí? Hay un sistema también que es para hacer en las computadoras, en algunas computadoras que no permiten mediante programación o algún otro método de cambiar, por ejemplo, muchas forces se inmoviliza dándole positivo de 5 voltios a una pata de un integrado. ¿Sí? Eso es una desinmovilización física por hardware. Hardware es la parte física, ¿sí? Mientras que estas desinmovilizaciones, cuando modificamos información de memorias o microprocesadores, eso es por software, es el programa. Lo que hacemos, Henrik, es hacer un IMOV, ¿sí? O sea, IMOV es justamente hacer el proceso que corresponda, en este caso, pasarle un programa con el programador de IMOV o desbloqueado o desinmovilizado a la memoria, soldarla, y antes de ponerla en el auto, en los casos viejos se corta el cable de comunicación del inmovilizador. ¿Sí? Así como nosotros tenemos en el conector de diagnóstico las líneas K y L, ¿sí? Que son de diagnóstico. La línea K es donde se transmite la información del escáner, ¿sí? Todos los comandos, todos los datos, que utiliza diferentes lenguajes, diferentes protocolos, KWP2000, ISO 9141, J1850, en los más nuevos ya es RECAN, que son otros dos terminales. La comunicación con el inmovilizador, que en este caso sería, vuelvo a reiterar, el pin número 13, a esa línea se la llama línea W. O sea, si encuentra la línea W en un pin data de una unidad de control o una central de inmovilizador, se refiere al cable de comunicación entre la EQ de motor y esa central de inmovilizador. ¿Sí? Bueno, para desinmovilizar entonces hay que reprogramar la memoria. No lo vamos a hacer porque ya está hecho. Más adelante vamos a hacer algunas, ¿sí? Yo les voy pasando los datos de lo que es más fácil, les paso los datos, los archivos. Hay cientos de archivos. Y lo que les quería decir que en computadoras más nuevas ya es necesario poner un emulador. ¿Qué es lo que hace el emulador? El emulador lo que hace, ¿sí? Yo acabo de explicar que la manera de trabajar de esto es la central de INMO reconoce la llave, si la llave es correcta va a reconocer la EQ y si la EQ es correcta le manda una señal de desbloqueo. El emulador es un aparatito electrónico que lleva muy poquitos cables, es una alimentación de contacto que la puedo sacar de acá mismo. El aparatito es una plaquetita muy chiquita. ¿Saben lo que es un emulador? ¿Lo vieron alguna vez? Bueno, un emulador es esto. No es de EQ, es de la señal de desbloqueo. Estos son emuladores. ¿Sí?
¿Qué es este circuito tan chiquito? Disculpen la tos. Bueno, realmente andamos mal de salud. Cambios de clima aquí en este país. Bueno, esto es sencillo. Acá tenemos, este es un PIC, un integrado programable. Esto, si no me equivoco, es la fuente de 5 voltios. Y después tenemos un diodo de protección, sí, muy poquitas cosas, un LED muy pequeño. Y tiene 3 conexiones. Una va a ser a 12 voltios, en algunos casos a 5, si no tiene el regulador de 12 a 5. Disculpen la cámara, no sé qué les pasa hoy a estas cámaras. A ver, si no la, si no la, no lo quiere invocar. Denme un segundito, que ya estoy solucionando el problema de foco de la cámara. Sacamos el enfoque automático. Igual mucho no se puede mejorar, pero vamos a dejarlo ahí. Sí, un poquito mejor está. Muy poco, pero bueno. A ver si lo acerco. Bueno, ahora se ve mejor. Un poquito mejor se ve. Son esas cámaras con foco automático que en realidad se enfoca y no tiene que ver la luz. Uno va a ser 12 voltios, uno va a ser masa. Ahí vamos con eso, Henry. Y el otro, o sea, va en este caso donde entraría en la línea W, que sería del lado de la placa al pin número 13. Entonces, cuando vos le des alimentación, la alimentación que le llega a la compu es la misma que le va a llegar al emulador. Y esto va a mandar la señal de desbloqueo al micro. El micro se va a creer que lo que le mandó la señal de desbloqueo es la central de inmovilizador. Y por lo tanto va a dar la condición de empezar a disparar pulso de inyección y pulso de encendido cuando se le dé arranque al motor. Lo que tiene que haber es justamente, como dice Henrik, que la señal de desbloqueo sea la del auto, porque cada vehículo tiene un código de emparejamiento diferente y el emulador tiene uno universal. Pero este que tiene grabado no es uno universal, es un código de emparejamiento sacado de un auto. Entonces, ¿qué voy a tener que tener? Si yo tengo un emulador de rover, que no existe, porque en realidad existe el método mediante cambio de programa en la memoria serial, pero si pudiera hacerlo de un auto, lo que yo hago es tomar con osciloscopio la señal de un auto que está arrancando, que le llega a, a la comunicación digital entre la central de inmovilizador y la ECU, lo tomo con un osciloscopio, me encuentro con una serie de pulsos de onda cuadrada, lo, digamos, congelo la imagen del osciloscopio. Yo no sé programar PICs, sí, sé poco en realidad, pero puedo pedirle a cualquiera que esté estudiando electrónica y sepa programar PICs, pasarle esa señal y decirle necesito que el PIC, un integradito como este, o de montaje convencional, tipo Trujol, lo que voy a hacer es pedirle que por una patita de este integrado lo programe para sacar ese tren de pulsos. ¿Sí? Entonces, cada vez que esto reciba alimentación, me da el tren de pulsos de una computadora que funcionaba. Pero esa computadora o ese auto que permitía el arranque, porque están dando todo el sistema inmovilizador, ¿sí? Es necesario tener también que el micro reconozca el código de emparejamiento. Y en este caso, el código de emparejamiento está en la memoria. Entonces, de ese auto que arranca al cual le copié, le emulé la señal de desbloqueo, le voy a tener que copiar a la computadora de inyección el contenido de la memoria y entonces la memoria va a tener los datos del auto que arranca y el sistema va a tener la señal de desbloqueo que corresponde a lo que tiene esta memoria. No sé si se entiende. Correcto, necesitamos un auto. Lo que se hace es una clonación de auto en este caso, que tampoco lo van a permitir todos los sistemas. Esto se ve en el curso de IMOOF, ¿sí? Se los adelanto acá para ir entendiendo un poco de qué se trata. Nosotros hicimos en una época, fíjense que esto es chino, esto vale $20, $25,
hay para diferentes marcas. Fíjense que yo no los usé, simplemente los compré para investigar. Perdón a los señores chinos, ¿sí? Mercedes-Benz Common Rail. Donde, bueno, tengo también de Renault, este se usa mucho, ¿sí? En la SIM 32, en, la CDC, en los motores DSI 1.5 de Renault. Esta es de Renault. Acá tengo el Volkswagen, que tampoco nunca lo utilicé, porque en realidad son computadoras relativamente viejas y algunas ni siquiera existen acá, por lo menos en la Argentina, por ahí en sus países sí. Y lo que hice yo, es, bueno, cuando hicimos los emuladores, fíjense que acá lo que tengo es lo mismo, pero con otro encapsulado. Es un PIC 16F84A, y sigo peleando con el foco de la cámara. Tengo un cristal. El cristal es necesario porque es lo que, esto es un PIC, un integrado programable, y necesita una señal de origen, o sea, algo que genere pulsos. El cristal de cuarzo genera pulsos cuando se le excita con un voltaje, y eso se usa para después hacer la división de pulsos y que se hagan pulsos por alguna de las patas. Un transistor, que es la que hace la conmutación de esos pulsos. Un LED, con su correspondiente resistencia, ¿sí? De 470 ohms, creo que es la que está acá. Y un diodo de protección de polaridad. O sea, se hizo una plaquetita muy sencilla, ya es viejo esto, pero fíjate, tenemos el cable que va a 12 voltios de la misma compu de contacto, un cable de masa que va a la masa de computadora. Yo en este caso, si quisiera ponerle un emulador a esta compu, que no hace falta, se lo estoy diciendo solamente, el emulador va instalado y queda ahí. Bien, no importa, porque lo vas a volver a ver, Rafa, cuando puedas, ¿no? Entonces yo esto lo puedo poner, o sea, ya que saqué, en este caso saqué el map para cambiarlo, que ese era el objetivo de esto, pero bueno, siempre hay muchas consultas con respecto a la parte de inmovilizador. Yo voy a pasar los 3 cablecitos por acá. Normalmente el emulador no genera interferencia, no genera nada, así que se lo puede pegar con la misma silicona neutra sobre el microprocesador para que no entre en corto con ninguna parte de la placa. Yo acá puedo pasar los 3 cables, a ver si pasan los 3. Sí. Sí, supongamos que es una computadora que lleva emulador, una SIM 32. Está arriba del micro, le pego con silicona neutra. Queda dentro de la compu, ¿sí? Tiene que quedar. Y estos 3 cablecitos que van acá, muy prolijo, voy a buscar en el esquema eléctrico. ¿Cuál es la masa? Entonces lo conecto a masa. ¿Sí? ¿Cuál es el de 12 voltios de contacto? Y lo conecto a 12 voltios de contacto. ¿Y cuál es el de señal? Que era el pin número 13, y lo conecto en el pin número 13, que justo en este caso es este. ¿Sí? Ahí dice también 13. A ver. Esperen que tenemos un problema hoy con la sincronización. Acá. ¿Está? Ahí dice 13 en realidad. No se llega a ver bien. Pero aquí dice 13. ¿Está? Entonces el cable de señal va a ir al 13. En este caso el cablecito amarillo. Respeté lo mismo que venía, los mismos 3 colores que venían en el original. ¿Sí? Entonces yo, como no sabía programar PICs, lo que hice fue pedirle a alguien que sepa, que me grabe una señal. Leí la memoria de la compu y guardé el archivo que va acá adentro, que se programa con los mismos programadores. No sé si con el TL, creo que también. Con el GQ seguro. ¿Sí? Con el GQ4X seguro. Programo el PIC 16F84A en este caso. Lo busco así como busco las memorias. Ya vamos a aprender a hacer lectura, comprobación y escritura de memorias. Y listo. Ya está el auto desinmovilizado por emulación. Eso es emular. Hoy se usa mucho. El tema es que ya no va más por línea W, sino que ya es CAN, y ya ahí es un poco más complicado de hacerlo nosotros. ¿Sí? Entonces se compra un emulador. Hay uno de origen polonés, polaco, de la gente de CarLab Immo, que a mi criterio a nivel mundial son los mejores. ¿Sí? Yo considero que, bueno, esto cada uno tiene su opinión, pero creo que cada país tiene algo que lo caracteriza. Para mí, los polacos andan muy bien en la parte de InMov. Los turcos, ¿sí? La empresa Istanbul Anatar, que es la que hacen el Red Bull,
una consola de programación de llaves, que ahora está el set full en realidad, anda muy bien con la parte de inmovilizadores, o sea, hacer funcionar el sistema. Esto de desinmovilizar, yo no lo aplicaría en general, porque en realidad si estás desprotegiendo el sistema del auto, el sistema antirrobo del auto, se lo estás sacando. ¿Sí? No está bueno. Lo ideal es que si el auto está inmovilizado, encontrar el problema por el cual está inmovilizado y hacer el servicio pertinente, programación de llaves, reemplazo de antena, solución de problemas de instalación eléctrica, reprogramación de la unidad de control, de emparejamiento, ¿sí? Programaciones con el escáner. O sea, solucionaría eso. Pero cuando yo tengo que trabajar con una computadora en el banco, y tiene que estar desbloqueada para que yo pueda probar todas las funciones que el microprocesador tiene que hacer con los drivers de salida de inyectores, bobinas, relays, etcétera. ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno, esa es una. ¿Tá? Y generalmente, bueno, esta gente de Carla Bimbo, después vamos a ver en alguna clase lo que sería esa página, lo que sería el emulador, que hay emuladores para RedCam. Yo calculo que ellos son los mejores del mundo, ¿sí? Y en cuanto, qué sé yo, a potenciación, los italianos, ¿sí? La gente de Italia anda muy bien también, Alientecho, ¿sí? Que hace el es el catálogo original, por supuesto, ¿no? Eh, son los mejores los que permiten hacer potenciación o reprogramación de unidades de control. A nivel mundial yo lo considero así, porque es lo que investigué, ¿sí? Pero todos los días salen cosas nuevas. Bueno, volvamos a esto. Entonces, la prueba era, si acá yo tengo el reemplazo de esto, yo tendría que buscar en internet, ya no, este map Motorola no lo voy a conseguir, pero este que se usa en electrónica general tiene un código ahí, que no sé si se va a ver, pero vamos a hacer el intento. Que es el siguiente, a ver, déjenme ver. Hay una aplicación para el celu, ya se las pasé, ¿no? Que se llama Magnifier Camera, que es lo que me permite hacer lo que estoy haciendo ahora. Y en este caso, si el foco me da, ahora se los muestro cuando lo grabe. Ujú. Sacamos una foto. Y ven, lo que me permite hacer es tener una definición terrible. Y ahí me da el nombre del componente, MPX4100AP. ¿Sí? Ese es el map de reemplazo. Cuando los maps vienen internos en las computadoras de inyección, utilicen este. ¿Sí? Yo lo compré por internet. ¿Cómo lo busco por internet a este componente si lo tengo que buscar para reemplazar? Yo había traído 30 hace muchos años atrás. ¿Sí? No tenía sentido traer de a uno. Hoy no sé si se puede importar esa cantidad en Argentina. Pero bueno, a ver, déjenme ver si les puedo compartir mi escritorio. Un segundito. Esperemos que funcione. Ahí va queriendo. Entonces yo pongo ese nombre que estaba en ahí, escrito en el mismo componente, MPX 4100 AP, ¿no? Esperen que lo tengo que dar vuelta para verlo yo, 4100 AP. Entonces ponemos MPX 4100 AP PDF, ¿sí? Y cuando diga PDF adelante chiquito, hago un clic y ya me abre el detallito. ¿Está? Sensor de presión de múltiple admisión, silicona integrado. Este es el resultado Bueno, principal. hablo y el mismo celular me quiere contestar.
Y bueno, vemos que tiene con un compensador de temperatura y está calibrado, bla, 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 bla. Lo que me interesa acá es ver cómo es la conexión. Hay diferentes encapsulados que tienen diferente nombre. Yo el que uso es el AP, este. Y fíjense que este map tiene 6 terminales. Y los maps normales de los autos tienen 3. En realidad se van a usar solo los tres primeros. Estos 3 no se usan, porque son para presión diferencial, que nosotros no vamos a utilizar. Hay también de montaje superficial, ¿está? Habrá que ver si alguno de montaje superficial sirve también. Lo importante es la escala. Hay muchos de estos sensores con diferente denominación, pero no trabajan con la misma escala para el mismo voltaje y la misma presión que en el caso de los MAP originales. ¿Ok? Entonces acá lo que voy a buscar es simplemente cuál es el de masa, cuál es el de 5 voltios y cuál es el de señal. Voy pasando y en un momento determinado me va a aparecer el map que nosotros tenemos que trabajar, que es este. Y aquí me dice, vamos a agrandarlo. No me deja agrandarlo mucho. Hasta ahí llegamos. Igual se ve. Acá me dice que el voltaje de salida, que es la señal, es el pin número 1. La masa es el 2 y los 5 voltios, que en los circuitos o en los datasheets vamos a encontrar como VCC, eso es los 5 voltios de alimentación o la alimentación al integrado, que puede ser de 3,3 voltios en algunos casos, son los 3 que necesito. O sea, por eso el pin 1, 2 y 3 son los que necesito. Que lo voy a reconocer porque el pin número 1 tiene un cortecito, ¿eh? Entonces, 1 iría a donde va la señal. 2, donde iría la masa. Y 3, donde iría los 5 voltios. Y después lo único que me faltaría hacer es conectarle la manguerita. ¿Ahí está? Voltaje 1, voltaje 2 y voltaje externo no hacen falta porque es para otras cosas que en los MAP, línea automotriz, no lo tienen y no lo necesitan. ¿Está? Generalmente cuando tengo que buscar información técnica de un componente, se hace de esta forma que lo hice yo. En un buscador, ¿sí? Busco el datasheet de la hoja de datos, y ahí si bien está todo en inglés, acuérdense que por más que esté en inglés, no importa, porque yo tengo la posibilidad de traducirlo. Este es un PDF, estamos sobre un navegador, puedo copiarlo, y si empiezan a usar el Gmail o entran a Google y le aparece esta, justo esta, no sé si lo van a ver, pero acá pueden elegir traductor, elegir el idioma, o que detecte automáticamente el idioma, o puede estar en otro idioma, pegan acá el texto en inglés y aquí lo tienen en español. Sensor de presión de silicio integrado para aplicaciones de presión absoluta en el colector. Señal en chip acondicionada, compensada por temperatura y calibrada. El sensor de presión absoluta en provisión, serie MPX4100A para el control de motor, está diseñado, bla, 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 bla. ¿Querés que te lo lea porque sos más vago que yo? Y ahí te lo va a leer. Bueno, es medio como te lo lee, pero bueno, se puede. Está, o sea, no hay excusas hoy por encontrar información en idiomas diferentes. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Sigamos. Bueno, entonces, bueno, como las patitas no corresponden, fíjense que acá hubo que acomodarlas de una forma para que encasten. Yo generalmente no hago esto de colocarlo acá directamente, sino lo que hago es dejarlo por ahí. Como también tiene unas patitas de soporte, aprovechar uno de los orificios, ponerlo ahí, después con cablecitos ir hasta los 3 through hole. Through hole son los agujeros pasantes, ¿sí? A los cuales va conectado. Bueno, esta computadora entonces vino de reclamo porque no anda, no tiene pulso de inyección. ¿Sí? Nosotros cuando hicimos el cambio del map, primero verificamos, dimos más alimentación y verificamos si teníamos dos con casi 5 voltios y uno de masa, y no, teníamos dos de masa y uno de 5 voltios, listo. Al desoldar el map,
¿sí? Original, al desoldarlo. Ahora, en los tres trujones, en los tres agujeros que me quedaron acá, donde iban soldados las tres patas del map, ahora tengo 5 voltios y masa. Por lo tanto, lo que estaba planchando a masa la señal del map era el propio map. Chau map y hola map. ¿Sí? Ponemos el MPX4100AP, buscamos la configuración, la respetamos y para probar, ¿sí? Le damos más alimentación. Yo lo que hice fue usar el Full Pro. ¿Sí? El Full Pro es creo que lo hemos visto, es un banco de pruebas bastante lindo, bastante sofisticado. Disculpen el desorden que tengo acá, pero bueno, estamos en la clase en vivo. Entonces acá lo que me permite es, mediante un conector universal muy parecido, o sea, si yo me hago digamos, el banco mío sencillo, ¿sí? El que expliqué a hacerse, también me va a servir. Porque acá en realidad tengo un montón de cables de colores con terminales de 2 tamaños, que son los que respetaría principalmente los pines de la computadora. O sea, con esto puedo conectar casi todas las computadoras, salvo la Ford S4, S5, que usan pines redondos, ¿sí? Pero con esto, cable universal, yo me puedo conectar a cualquier computadora. Entonces, lo que va a hacer el aparato esto es darle más alimentación, señal de RPM, monitorear la salida de inyector y la salida de bobina. ¿Sí? Cuando está el map mal, el pulso de inyección que me aparece en la pantalla del Full Pro es de 1,4 milisegundos, y cuando el map está bien y estoy a presión atmosférica, me da como 9 milisegundos. O sea, el auto en realidad trabaja en 2 milisegundos y medio. Con 1 y 4 ni abre el inyector, y con 9 se superahogaría. En realidad ese voltaje que da el map para que aparezca un pulso de inyección de 9 milisegundos, es porque está a presión atmosférica. Entonces con una bombita de vacío, yo puedo hacer vacío acá, ¿sí? Y voy dando 5 pulgadas, 10 pulgadas, 15 pulgadas, 17 pulgadas. Cuando le di 17 pulgadas, si estoy emulando la señal de temperatura de agua y las otras señales, me quedaría en 2,5. Es una simulación a condiciones reales, ¿no? O sea, llevar como que el auto ya está a temperatura normal de funcionamiento. Estoy simulando la señal del TPS como si estuviera en la posición de ralentí. O sea, varias cosas para, para hacer una comprobación real. Entonces, tenemos que usar el, eh, digamos, el banco de prueba. ¿Sí? Acá por un tema de rapidez, ahora voy a usar el Full Pro. Necesito conectar el Full Pro a USB de la máquina. Ahí vamos a ver, en un segundo. Lo que voy a hacer es habilitar Windows. Es muy probable que cuando habilite Windows se entrecorte el audio, así que voy a hablar poco. Simplemente vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Vamos a compartir de vuelta el escritorio. Tiene un soft, Full Pro. A ver, ¿dónde estás? Icono del Full Pro. Aquí. Elijo o sea, con el Full Pro que yo tengo puedo probar por computadoras de inyección, generalmente nasteras, fusileras electrónicas, tableros de instrumento, mariposas motorizadas, prueba de actuadores, ¿sí? Generador de señales, módulos de encendido, generador de RPM, probador de inyectores, ¿sí? Probador de sensores. Vamos a probar computadora, pero primero tiene que estar conectado. Sin conexión a PC, bueno, tengo que hacer algo porque estoy emulando en Mac Windows.
Bien, este es el software. ¿Me escuchan bien o se entrecorta? Perfecto, mejor así. Bueno, está tachado una bujía porque en realidad este trabaja con distribuidor, tiene una sola salida de la computadora para manejar una bobina de una sola salida. Yo acá le daría contacto y acá le sacaría contacto, acá le daría las RPM a las que yo quiero, ¿sí? Esto cuando esté conectado. Puedo ver si el relay principal pega, siempre y cuando sea una computadora que maneja el relay principal. Si la luz de check prende, si yo conecto todo, ¿no? El relay y la bomba, que es importante monitorear. Tenemos también para monitorear el motor paso a paso, ¿sí? Electroventilador, electroválvula de ralentí si no tuviera motor paso a paso. Y una de las cosas importantes es ver siempre en un diagnóstico lo que es el amperaje, ¿sí? El consumo de corriente de una computadora de inyección. Que el consumo de corriente, ¿sí? O sea, cuando yo conecto le doy más alimentación a la EQ, ya me va a aparecer un cierto amperaje. Si yo llego a conectar algo mal en el conector de la EQ, ¿sí? Una masa donde no va, una alimentación donde no va, el equipo viene con una protección, ¿sí? Para que no que el cortocircuito que pueda estar haciendo por una mala conexión no termine dañando peor a la EQ de inyección o al mismo equipo del banco de pruebas. ¿Sí? El equipo, el Full Pro, tiene una señal sonora que cuando está en corto te avisa. ¿Cuánto va a consumir una computadora? Entre 80 y 200 mA. Si yo veo que acá esto está mucho más alto, entonces, bueno, esperen que hay un problema. Ahí podemos verificar qué problema es. Bueno, para hacer la conexión, fíjate que puedo monitorear inyectores, bobina, ¿sí? Y me aparece el conector de la EQ. Fíjense que acá arranca del 1 al 12 y va en serpentina, ¿no? O sea, va en este sentido, en ese. Pues generalmente es del 1 al 12, acá arranca el 13 al 24, acá arranca el 25 al 36. Bueno, lo que tendremos a continuación sería principalmente hacer las conexiones una por una, ¿no? O sea, acá tenemos lo que se llama pin a pin, donde podemos ver para cada conexión de la EQ un cable de color de un cierto ramal que corresponde a un cable universal que viene en el Full Pro. Entonces lo que dice ramal A, que está ahí puesto en gris, vamos a empezar a hacer las conexiones. Las masas, las alimentaciones, fíjense, masas el pin 29, la alimentación de contacto, que es el cable naranja, iría el 11, y así cada una de las demás conexiones. Sí, fíjense que esta computadora no tiene alimentación permanente, sí tiene una masa, tiene una alimentación de contacto, entonces vamos poniendo a los pines de la EQ cada una de estas conexiones. ¿Sí? Vemos también que hay un cable marrón, que el cable marrón es el negativo del relay principal. En esta computadora la misma dispara la masa del relay principal y cuando que ese relay en realidad va a estar dentro del mismo Full Pro y vamos a poder hacer que salga por el cable amarillo el positivo que iría hacia la EQ, ¿no? El blanco es el cable que va a corresponder al negativo de la bomba de combustible, ¿sí? En realidad el negativo del relay de la bomba de combustible. También lo vamos a conectar a ver si cuando hagamos la prueba la computadora tiene la posibilidad de darle masa, ¿sí? Eso lo vamos a ver a través de gráficos en la misma pantalla de la PC. Bueno, tenemos los inyectores, cables verdes, ¿sí? Puedo conectar uno o dos, dependiendo de cuál que quiera yo que sea la prueba. En este caso la computadora trabaja de a grupos, eso significa que los inyectores van a disparar el 1 y el 4 a la vez, y después el 2 y el 3. De la computadora hay dos salidas solas de salidas de inyectores. Si conectamos una vamos a ver solamente dos salidas. Y bueno, por supuesto después va a haber que conectar los cables del sensor de RPM. Lo bueno del Full Pro es que para sensores inductivos, como es en este caso, o de efecto Hall, o digitales, tenemos ya preconfigurado cuando entramos a cada uno de los sistemas cómo va a ser la señal y por lo tanto no va a haber problema en
en hacer la comprobación, ¿no? El cable celeste y el gris de otro ramal, fíjense que está marcado como ramal B. Bueno, ahí esos dos los vamos a conectar al 31 y 32 correspondientemente. Bueno, por la duda verificamos que esté todo bien, que esté la masa, la alimentación de contacto, el negativo del relay, ¿sí? Ahí vemos cómo tenemos todas las configuraciones. Y si está todo bien, ya pasamos a la pantalla, le damos contacto, veo que pegan los dos relays, principal y de bomba, el de bomba cortó. Y al darle RPM y esperar unos segundos, empezaría a disparar a los inyectores. Como yo tengo conectado un inyector solo, ahí me está disparando. Fíjense que sin presión atmosférica, o mejor dicho, con presión atmosférica, sin conectar el sensor de presión al vacío del motor, estamos en 9 milisegundos, 8 y pico, que es el valor más o menos normal que vamos a encontrar. Sí, esta es una captura de pantalla. Fíjense que la computadora respondió pegando el relay principal, pegando el relay de bomba, porque ya tenemos RPM, y dando un pulso de inyección de 9,3 milisegundos. Por lo tanto, está bien. ¿Sí? O sea, el auto no arranca por otro problema ahora, pero en realidad el map estaba dañado. ¿Sí? Si pongo el otro map, acá me va a figurar 1,4 milisegundos. ¿Sí? Lo que se hizo fue hacer las conexiones que figuraba en esa planilla, donde los cables verdes son los inyectores, el cable blanco es el relay de bomba, el gris y el celeste son los de RPM, el violeta es de la bobina, que justo ahí quedó, no muestra que está disparando, pero disparó después. El negro es la masa, el naranja es el positivo de contacto, ¿sí? Y no sé si me olvido de algo. Y el amarillo es el que maneja el relay principal. El marrón el que maneja el relay de bomba. O al revés, el marrón es la salida de 12 voltios al relay de bomba. Y el blanco es el... Perdón, hay una diferencia ahí, pero bueno, para no volver para atrás. El blanco es el que maneja, o sea, monitoreo la masa del relay de bomba, que es lo que me muestra acá de que están dando. Después el marrón y el amarillo son los que corresponden a entrada y salida del relay principal. O sea, yo excito, la computadora le da más al relay principal para que el relay principal pegue y le mande positivo a la eco. ¿Sí? Y está indicando con verde de que está activado. Por lo tanto, la EQ está funcionando. Así es como se prueba con un banco. Si yo no tuviera todo esto y tuviera un banco convencional con LEDs, denme un segundo que conmutamos la cámara. Sería exactamente lo mismo. O sea, en vez de tenerlo acá en un gráfico como veo acá, que es muy lindo, es muy llamativo, muy vendedor, ¿sí? Marketinero, yo lo que tendría serían 4 LEDs indicando que pulsan los LED, pulsa el LED de encendido, está prendido el LED de la relay de bomba, las conexiones son exactamente las mismas. Y yo lo que le sugiero, por ejemplo, lo que le sugeriría a los alumnos que tengo acá en los cursos presenciales, es que el conector que le hagan a la EQ para hacer estas conexiones respeten la configuración de terminales del Full Pro. Si el Full Pro lo que tiene, esperen que vamos a desconectar, que ya probamos. El Full Pro está bien, ustedes por ahí dicen, no, este se vende acá en Argentina, es nacional, ¿sí? Hacen los colegas de SEA, es un excelente aparato. Hoy en día tiene un costo alto, o sea, para el que pueda comprarlo, lo recomiendo. Pero si quiero empezar con una baja inversión y no invertir tanto, me puedo armar algo más sencillo con LEDs acá, que es lo que yo les mostré en la clase número 5, y usar la misma configuración que esto. O sea, el conector 1, que sería este, es el cableado principal que tenemos acá conectado ahora aquí, ¿sí? Que le da las masas, alimentaciones, señal de RPM, que eso conectado a nuestro banco va a ejecutar las mismas funciones, pero en vez de tener una conexión USB a la PC, nosotros vamos a tener solamente conexiones directas a LEDs con resistencias de 1K para simplemente ver si se genera el pulso, ¿no?
¿Y por qué hacerlo con la misma conexión y no usar otra conexión? Porque es un buen equipo para cuando uno ya está trabajando y tiene trabajo todos los días. ¿Sí? Para empezar, por eso es una inversión alta, si no tengo el dinero, sí, porque hoy es mucha inversión, y por ahí para el futuro sí pueda comprarlo. Si yo me hago los conectores directamente con la misma configuración que esto, el día de mañana, si me lo puedo comprar, porque después puedo conseguir una ficha de estas, ¿sí? La que va conectada acá, de alguna desarme de instalación, y hacerme el conector para estas computadoras, y veo que me llegan muchas computadoras en lapso de tiempo cortos, ¿sí? Eh, Hay muchas computadoras. Yo tengo conector 4SF, 4DF. Miren, disculpen, está un poco desordenado, pero les quiero mostrar. A ver, déjenme conmutar de vuelta la cámara. ¿Qué ven allá? Esperen que yo no veo. Ahí está. Ahí esas cajitas, bueno, ahí están los componentes electrónicos. Y debajo de las cajitas, desde allá hasta allá, todo lo que cuelga ahí, ¿sí? Son conectores hechos. 4SF, Multec H, ahí hay una que se ve con dos colores casi en el medio, uno blanco y uno rojo, que esa es la Multec del Corsa 16 válvulas, y hay un montón más. Acá es donde se da la clase normalmente, ¿no? Es un laboratorio, bueno, tenemos la mesa de trabajo, ¿sí? Bueno, entonces, el día de mañana, si vos te podés comprar el Full Pro, lo que tenés es que los conectores ya los tenés hechos, ahorraste un montón de plata. Y si algún colega tuyo tiene el Full Pro y tiene los conectores, te los puede prestar, supongamos que te los va a prestar, para usar directamente en computadoras, ¿sí? O sea, no hay, eh, digamos, la... eh, puedes usar la misma o el mismo conector del Full Pro en computadoras que vos probás, para ahorrar tiempo, para estar conectando pin por pin. En este caso la computadora se conectó en 5 minutos. El diagrama lo único que cambia es cómo vas a conectar los conectores. En el caso del Full Pro, utiliza DB25, ¿sí? Dos conectores que llevan DB25. En el que yo les pasé, podías usar un DB37 o un DB50. La diferencia son la cantidad de pines. Yo usaba un DB50 porque con un solo conector conectas todo. Acá tenés que usar dos. Si vas a conectar también a la compu, emular señales de sensores y vas a emular señales perdón, aparte de monitorear los 5 voltios de los sensores, bueno, en realidad lo pueden hacer de esa manera. Yo lo mismo sugerí en el grupo, en la gente que está haciendo el curso online. A ver si tengo el grupo aquí. Mandan muchas cosas, pero hemos probado el equipo. Bueno, no me va a dejar. No me deja, ¿no? No se llega a ver las lucecitas, pero bueno, ahí se ve algo. Bueno, ahí tiene. Y lo hicieron con un display, quien tampoco se llega a ver mucho en el video. Esperen que tendría que mostrarlo así, a ver. Ese display que ven ahí da el voltaje y el amperaje. Hicieron modificaciones, ellos lo hicieron. Ahí se me fue de vuelta. ¿Sí? Entonces se puede hacer lo mismo. Lo único que necesitan es el pinout del Full Pro, que yo sé después se los paso. Yo calculo que la gente desea no se va a enojar, porque en realidad estamos en una realidad. El banco es caro hoy en día por la diferencia del precio del dólar, pero estamos pensando a futuro comprárselos. Entonces, bueno, por eso creo que no se van a enojar si compartimos la configuración de pines. Es más, por ahí eh, no querés eh, armarte vos los conectores
y tenés tu banco, que lo armaste lindo como lo están armando los muchachos esto del curso presencial, que ya casi lo tienen terminado, y querés ahorrar tiempo comprándole los conectores a SEA, SEA te vende los conectores también. Entonces, como ya es la misma configuración, es un paso. Yo siempre lo que trato de hacer es que se haga la inversión mínima al comienzo y que la ganancia que te dé el ingreso con la inversión mínima que hiciste puedas ir comprándote mejores herramientas. O sea, si yo te dijera que el banco que yo les hago armar, que es el que tenemos ahí en pantalla, es lo mismo que el Full Pro, le estaría mintiendo, ¿está? Porque en realidad el otro, fíjense, es conexión USB, tiene un montón de desarrollo, el equipo lo vale, la información técnica lo vale, la información técnica que tiene el Full Pro es excelente, ¿sí? Que eso sí no se los puedo compartir por un tema de respeto a los colegas, pero sí es lo que es el conector, cómo armarse el conector, ¿tá? O sea, cuanto más gente tenga ese conector con esa configuración, más posibilidad hay de que se venda el Full Pro. O sea que, bueno, la intención es no damnificar a los compañeros de SEA, ¿sí? Sino todo lo contrario. Y también hacerles un bien a ustedes con esta pequeña modificación. Acá lo que figuraba en el esquemita nuestro es que íbamos a utilizar este DB50 y con esta configuración de pines. O sea, el equipo va a ser lo mismo y tendría que ser dos conectores, ¿sí? Dos de 25 en vez de uno de 50. ¿Sí? O sea, no sé, sería lo mismo. También lo que se puede hacer es hacer este como está acá y después hacer un adaptador para lo que es el conector del Full Pro. O sea, de acá, yo sé que acá el pin número 1 lo puse como positivo permanente, el 2 como positivo de contacto, el 4 negativo de relé principal, no se puede faltar el 13. Entonces, podría ser acá un cable que va conectado con la hembra al DB50, que salgan dos manojos de cables, que vaya dos DB25 y puedo utilizar también los cables de Futuro. En realidad yo cuando tuve el primer banco, imagínense que hace 26 años que está el instituto, hace más de 20 que hago reparaciones de computadoras, entonces pasaron diferentes bancos de prueba. Yo por ahí me armaba para el primer banco que me hice, me armé con un conector que nada que ver con estos, ¿sí? Muy diferente, no era un DB, uno de estos conectores, y después cuando compré uno, venía con otro tipo de conector, después cuando compré otro, venía con otro tipo de conector, después cuando me hice otro mejor que el que había comprado, tenía otro tipo de conector, entonces fue haciendo adaptadores. O sea que los adaptadores del primer banco, a través de un cable de adaptación, puedo usarlo con el segundo banco y así sucesivamente. Entonces, tampoco sería mucho problema hacerlo como está, si ya arrancaron a hacerlo así, lo que habría que hacer es un cable adaptador, nada más. No sé si se entiende. ¿Sí? Perfecto. El Full Pro lo que tiene también es el generador de señal, ¿sí? Interno. Que bueno, eso también vale. Vale. Y aparte que el Full Pro, está el EQ Pro y el Full Pro. El EQ Pro es para computadoras de inyección solo, no sé si lo siguen fabricando. Ahora hay uno Full Connect se llama, que es para la parte de inmovilizador. Viene sin conexión a PC, viene con un display. O sea, la gente de SEA tiene muy buenos desarrollos. También emula la señal de pedal de acelerador, ¿sí? Tiene varias cosas. Bueno, señores, terminó la clase de hoy. Lo que voy a hacer es editar el video. Por ahí, como tengo que hacer varias cosas, por que se cortó el audio, lo voy a tener preparado para mañana recién. Pero bueno, ahí lo pueden repasar cuando quieran. ¿Alguna pregunta? ¿Qué me querías preguntar, Martín, que no entendí? Pero en el banco que estamos armando nosotros, que estamos armando, el que estábamos armando nosotros tenía un solo conector, ¿sí? Que podemos hacer un adaptador para los dos. Se puede hacer. Ellos usaron un gabinete parecido al Full Pro incluso, lo que les mostré recién en el celular. Hasta el gabinete quisieron copiarle a la gente de SEA.
A ver, a ver. Sí, en realidad acá no se ve, pero sí, de hacerse puede hacer lo que quieras, Martín. Habría que agregarlo. Yo acá lo único que puedo emular en el banco que estamos armando nosotros es el sensor TPS, que viene con una sola pista, pero si querés para emular una segunda pista se puede emular. Están probando los muchachos haciendo con un potenciómetro en tándem que emule las dos señales. Ya que son sincronizadas, un pedal de acelerador, una tiene 350 milivoltios, la otra tiene 700 milivoltios, ¿sí? Y la manera de trabajar con esto es que dé las señales correctas. Entonces, bueno, habría que buscar la manera, pero después vos lo podés ampliar. O sea, no es un banco que lo armaste y no puedes modificarlo o agregarle cosas. Es más, el banco que recién vieron, que solamente había LED disparando, le falta la gráfica, que esta semana la van a colocar. Le falta, tiene un espacio en blanco, porque en realidad van a conectar más cosas el día de mañana. Tensiómetros de mariposa, la simulación de la carga del motor eléctrico de la mariposa, o sea, hay un montón de cosas que le van a agregar el día de mañana. El banco lo puede hacer vos como quieras y hasta donde vos quieras. O sea, en eso no va a haber límite y bueno, va a depender de cada uno. Señores, que tengan una muy buena semana. Espero que haya sido productiva la clase.